Voy a contarles una historia que aún hoy me pone la piel de gallina cada vez que la repaso. Muchos acá entenderán lo que es entregar años de tu vida a alguien querido, porque simplemente te sale del corazón, pero no todos están preparados para el golpe de darse cuenta de que ese sacrificio queda a veces escondido bajo las alfombras. Todo esto pasó en un solo día. Pero cualquiera que escuche debería saber que antes hubo 15 años de esfuerzos chiquitos y grandes de una sola persona. Mabel Waker. A Mabel la conocí cuando mi madre la ayudaba con unas tareas del barrio, y por esas cosas que pasan, terminé sabiendo cada detalle de lo que vivió el día de la boda de su nieta, Natalie. Una historia que debe contarse para que no se repita, pero también para que inspire. Si alguien se encuentra reflejado, que no se asuste y sepa que hay forma de rearmarse, aunque el mundo parezca desmoronarse. Mabel era de esas abuelas de antes, las que no se cansan. Les hablo de esas personas que, desde que sale el sol, empiezan a moverse por la casa con el delantal puesto, siempre pensando en lo que le falta a la familia. 1000 veces la vi cruzar el pasillo del centro de jubilados y sacar el monedero del bolsillo para pagar el té de otra persona, con esa sonrisa de que no le molestaba, hasta le daba sentido a su día. Pero lo que muchos no sabían era que, desde hacía 15 años, Mabel reservaba una parte de su pensión para un solo motivo: asegurarle a Natalie, su nieta, una boda que ella jamás pudo tener. Acá no hablo de un fondo de inversión ni de herencias. Les hablo de renunciar a la calefacción en invierno, de dejar pasar el par de anteojos nuevos por usar los viejos, incluso de volver a remendar los zapatos, solo para llenar una cajita de ahorros con el nombre de Natalie escrito en la tapa. Eso era lo que la movía, ni más ni menos. Y no era algo que le pesara, pero sí que, con el tiempo, esa entrega la fue aislando. Nadie preguntaba por los porqués de su ropa vieja o de sus recurrentes visitas a la farmacia postergadas. Era una entrega silenciosa, obstinada y hasta diría yo ciega, porque el amor de abuela, cuando se vuelve promesa, no reconoce límites. El día de la boda llegó finalmente, un sábado de esos en los que el clima acompaña sin querer ser protagonista. Yo estuve presente porque, por esas casualidades, ayudaba a una vecina con la organización. Mabel llegó temprano, con su mejor vestido, uno azul oscuro que había usado en el bautismo de su nieta. De lejos, uno notaba que había dormido poco la noche anterior, de la ansiedad y del cansancio acumulado, mezclado con un pequeño temblor de emoción. En ese momento, su única preocupación era que todo estuviera bien para Natalie, que nada la desenfocara de su día especial. Pero desde que puso un pie en la recepción del salón, algo no encajaba. La familia de Carter, el flamante yerno, había dispuesto todo a su modo, y hasta último momento ocultaron detalles. Para los que no están familiarizados, la familia de Carter era de esas que, en cada evento, buscan destacar y marcan territorio con miradas o comentarios. Al ingresar, Mabel debió preguntar varias veces dónde estaba ubicada su mesa. Finalmente, la llevaron hasta un rincón del salón, casi pegado a la salida de emergencia, lejos de la pista y tan apartado que ninguno de los camareros la visitó en toda la primera hora. Y por si eso fuera poco, la tarjeta en su mesa no decía su nombre. Decía insólitamente, la anciana que lo paga todo. No. Exagero si les digo que en ese instante el aire se congeló. Mabel, una mujer de manos temblorosas pero dignas, se quedó unos segundos mirando la tarjeta, intentando descifrar si era algún tipo de broma. Pero la realidad era peor. La habían marginado y rotulado como si fuera una especie de billetera ambulante. No había ni una foto de ella con Natalie, ni señal de sus logros. Solo esa frase, fría y brutal, sobre un pedazo de cartón. Pude ver, de lejos, que bajó los ojos y se sentó en la silla,
antes de tiempo, quizás para que nadie notara la lágrima que amagaba con asomarle. Era como si la hubieran quitado del centro de una vida que ella misma había sostenido. Nadie se acercó. En ese momento, mientras todos bailaban y aplaudían, a Mabel le pasaron por la cabeza todos los viernes sin salida, los inviernos a vela, las recetas de médicos sin comprar y, sobre todo, la imagen de Natalie cuando era chiquita y corría a abrazarla. Algo hizo clic adentro y por primera vez en su vida, después de tanto dar, se permitió pensar en sí misma. No sé si lo planeó o le salió de golpe, como una reacción, pero lo cierto es que se levantó, tomó su bolso y salió del salón, esquivando miradas furtivas y comentarios apenas susurrados. Afuera, en medio del estacionamiento, marcó el número del catering. Lo tenía anotado en un papel arrugado, y les pidió que no sirvieran más comida hasta que se aclarara la situación del pago. En otras palabras, decidió que no iba a ser ella quien financiara su propio ridículo. Esa llamada cambió todo, porque al rato el personal del salón frenó el servicio y empezó el rumor de que algo andaba mal con el banquete. Eso fue el punto de quiebre. Hubo quienes se acercaron a Mabel, pensando que estaba descompuesta, y Carter, el esposo de Natalie, se acercó molesto sin ocultar su fastidio. Fue ahí, en medio del caos, cuando llegó Natalie, todavía con el ramo en la mano, sin entender exactamente qué pasaba. Para Natalie, su abuela siempre había estado ahí, como una certeza, y nunca se preguntó por el esfuerzo escondido detrás de ese apoyo. Solo veía resultados, no proceso. Frente a todos, Mabel explicó lo que sentía, que ya no iba a pagar para ser marginada, que no iba a seguir fingiendo que todo estaba bien cuando su corazón estaba hecho trizas. Pocos se atreven a decir esas verdades cuando hay tanta gente mirando, pero Mabel ya no tenía nada para perder. La discusión fue dura, cargada de frases entrecortadas y reclamos viejos que nunca habían salido a la luz. Natalie, en shock, intentaba justificar el lugar apartado y la tarjeta, diciendo que no se había dado cuenta, que todo lo manejó la familia de Carter. Pero Mabel, por primera vez en años, puso un límite. Carter apenas disimuló el disgusto y dejó claro, con una respuesta seca y cortante, que poco le importaban los sentimientos ajenos. La tensión era tan palpable que casi se podía cortar con un cuchillo. Cuando la fiesta finalmente se disolvió y cada uno se fue por su lado, Mabel volvió sola a casa, con el bolso apretado en el regazo y un cansancio que iba más allá de lo físico. Esa noche no pudo dormir, repasando cada momento y cada palabra. No se trataba solo del evento en sí, sino de todos los años previos que desembocaron en esa sensación de vacío. Pero Mabel no se quedó en el dolor. En medio de la noche se sentó en la sala y tomó una decisión. No iba a dejar su historia congelada en ese recuerdo amargo. A la mañana siguiente, antes de que cualquiera pudiera llamarla, Mabel preparó el paquete más especial de todos. Era una colcha que había comenzado a tejer muchos años antes, hecha con retazos de ropa de Natalie desde que era bebé, de mantelería vieja, hasta una camisa que perteneció al abuelo. No era casualidad. Cada fragmento tenía una historia, una herida, un cumpleaños, una Navidad y hasta un llanto sanado en alguna madrugada. Ella había pensado en regalársela a Natalie al final de la fiesta, pero ahora, con todo dado vuelta, prefirió hacerlo en 1900 privado, como para poner las cosas donde realmente importan, lejos de los ojos ajenos, cerca del corazón. Natalie fue hasta la casa de Mabel esa tarde. Llegó agotada, despeinada, con el maquillaje corrido y los ojos rojos. No hubo palabras grandes ni reclamos. Se sentaron una frente a la otra y Mabel le pasó la colcha envuelta en una bolsa de papel marrón. Natalie la desplegó sobre las piernas y al ver los colores, los retazos, empezó a llorar en silencio.
Esos minutos, lejos del ruido del salón y las miradas de la familia de Carter, valieron más que todos los brindis y las fotos. Mabel le habló no para buscar disculpas, sino para hacerle saber quién estaba detrás de cada uno de esos pedacitos de tela. La abuela que aprendió a remendar y coser su propia espera, la que había estado detrás de cada paso sin pedir aplausos. Natalie escuchó, por primera vez, de dónde venía todo. No fue una conversación larga, apenas unos minutos, pero suficientes para que Natalie comprendiera cuánto dolor había arrastrado su abuela por no querer imponer su historia. Pidió perdón con la voz temblorosa y le prometió no dejar que nadie volviera a callarla. Las dos lloraron, se abrazaron y dejaron que los silencios dijeran lo que las palabras no lograban. No hubo final hollywoodense ni redención pública. Mabel no fue reconocida delante de todos, no hubo discursos, ni Carter se disculpó. Pero desde ese día, Natalie empezó a visitar a Mabel más seguido, a escucharla de verdad y a reconstruir, de a poco, esa relación que tantas veces damos por garantizada. La colcha quedó sobre el sillón como recordatorio de lo que realmente importa. No lo material, sino el tiempo y el amor regalados sin condición. Curiosamente, nunca se supo bien cómo terminó la historia con el catering, ni si alguien más de la familia de Carter entendió lo que pasó esa tarde. La vida simplemente siguió. Mabel dejó de juntar dinero para grandes eventos y se dedicó a las pequeñas cosas, como volver a bailar en el club del barrio y tejer bufandas. Cada tanto, Natalie pasa a visitarla y se quedan en el porche charlando sin mirar el reloj. Eso es todo. Así terminó y así sigue, tan de repente como empezó, y hasta el día de hoy, ni Mabel ni Natalie pueden explicar exactamente ese momento de cambio. Pero ahí está, y les aseguro que para quienes lo vimos de cerca, fue tan real que nos enseñó más que 1000 consejos. Ya, en los días que siguieron a aquel encuentro silencioso, la vida de Mabel retomó un ritmo propio, diferente, como si el peso de años de entrega se hubiera deslizado suavemente de sus hombros cansados. Volvieron las tardes templadas en el club del barrio, donde el eco de las risas viejas y el tintinear de las tazas de té la envolvían en un abrazo distinto al de su familia, más tibio y menos exigente. Cada tanto sentía el impulso casi automático de guardar unas monedas en la caja de Natalie, pero luego miraba sus propias manos y decidía comprar una novela de segunda mano o algún ovillo de lana colorida. A pesar de que el mundo afuera seguía igual, Mabel descubría pequeños tesoros en la libertad recién concedida. Aprender a bailar una nueva música, charlar con la panadera o simplemente dejarse arrullar por el sol de la tarde en su porche. De a poco Natalie empezó a hacerse presente en esos pequeños espacios. Al principio las visitas eran torpes, cargadas de silencios y de preguntas que no terminaban de salir. Se reconocían en gestos compartidos, una taza rehecha, la bufanda que Mabel tejía durante la visita, un pedazo de torta casera sin grandes presentaciones. Fue en uno de esos encuentros donde, sin que mediara reproche, Natalie sacó el tema que menos quería pronunciar. «Me siento culpable, abuela». Mabel, con su simpleza inacabable, la miró por encima de los lentes y le susurró que era el tiempo, no la culpa, el que tenía la última palabra. Juntas, escuchando el arrullo de la radio vieja, dejaron que el perdón comenzara a insinuarse en los pequeños actos cotidianos. La familia de Carter, ajena a todo proceso interno, continuó en lo suyo. Los comentarios sutiles y la indiferencia hacia Mabel se mantuvieron, pero ya no le dolían igual, como si, al poner su límite en la boda, hubiera encontrado un escudo invisible que la protegía de miradas y palabras.
Natalie, por su parte, empezó a notar el modo en que la familia de su esposo operaba con frialdad, y esa distancia comenzó a incomodarla. No fue inmediato, pero el recuerdo de la colcha y de las manos arrugadas de su abuela la acompañaba cada vez que una nueva decisión familiar surgía, recordándole que la historia no se escribe solo en eventos grandilocuentes, sino en los retazos diarios. Fue durante una de esas noches largas en las que Carter llegaba tarde del trabajo, cuando Natalie caminó hacia la colcha. La desplegó nuevamente, acariciando las telas, buscando respuestas entre los colores y costuras. Se preguntó cuántas veces Mabel se había sentido sola, invisible, relegada a la esquina de una fiesta o de la vida familiar, y comprendió, asombrada y triste, que durante años había dado por sentada esa presencia silenciosa. Se prometió, allí mismo, revertirlo. Haría parte a su abuela de su vida cotidiana, sin necesidad de eventos ni motivos extraordinarios. Así fue como Natalie comenzó a invitar a Mabel a pequeños almuerzos en su casa. No le resultaba sencillo enfrentar a Carter, quien recibía a su abuela con sonrisas tensas y gestos educados, pero vacíos. Sin embargo, Mabel, lejos de incomodarse, disfrutaba la simple alegría de ver crecer a su nieta en medio del bullicio doméstico, aprendiendo a tomar espacio aunque fuera poco. Se ofrecía a preparar algo típico, enseñar algún postre antiguo o cuidar las plantas del jardín, y, en esos actos mínimos, Natalie comenzó a comprender conceptos que hasta entonces le eran lejanos: paciencia, ternura y la fuerza de no pedir nada a cambio salvo compañía. Una tarde, mientras compartían una limonada en el porche de Mabel, Natalie, por fin, se animó a hablar del conflicto con Carter. Confesó sentirse dividida, atrapada entre la historia heredada de su abuela y los códigos silenciosos de su nueva familia política. Mabel la escuchó sin interrumpir, permitiéndole desahogarse. Cuando Natalie terminó, la abuela la tomó de la mano y le dijo: «Lo importante no es solo con quién te casas, sino qué núcleo de amor elegís construir a tu alrededor». Entendió entonces Natalie que debía armar su vida con coraje, cuidando tanto a sus raíces como a sus nuevas ramas, buscando equilibrio, aunque duela. Con el correr de los meses, Mabel y Natalie redescubrieron la ciudad juntas. Pasearon por plazas, visitaron la feria del libro antiguo y hasta se permitieron un paseo corto al pueblo donde habían crecido generaciones previas. Ese viaje, que parecía trivial, se transformó en un reencuentro con la historia familiar. Mabel narró anécdotas de su juventud, revelando a Natalie aspectos que desconocía por completo, desde amores de adolescencia hasta la historia de la casa donde creció. Eso las unió no solo como abuela y nieta, sino como mujeres que aprendían, por fin, a reconocerse. La colcha pasó a ser un símbolo de esa nueva etapa. Una tarde, Natalie le propuso a su abuela coser juntas algunos retazos. Eligieron telas viejas, pero también añadieron pedazos de ropa de la vida nueva de Natalie. Una servilleta de la primera reunión con Carter, un trozo de vestido de madrina de su mejor amiga, hasta la manga de la camisa que Carter había usado el día que le pidió casamiento. Mabel no juzgó ni ignoró, simplemente aceptó que la vida avanzaba y cada puntada unía lo viejo con lo nuevo, en un mismo tejido imperfecto. Mientras tanto, la noticia del incidente en la boda había circulado discretamente por el barrio. Varias vecinas se acercaron a solidarizarse con Mabel, compartiendo historias propias de pequeños desprecios y sacrificios invisibles. Eso generó un pequeño movimiento en el centro de jubilados. Entre tertulias y rondas de mate, empezaron a organizar encuentros para celebrar a las personas mayores no como proveedores, sino como protagonistas de sus propios relatos. Mabel fue invitada a hablar, y lo hizo con sencillez, recordando que a veces el amor más puro
es el que nadie ve, y que a pesar de las heridas, siempre hay posibilidad de volver a empezar. En una noche fría, ya cerca del primer aniversario de la famosa boda, Natalie llevó a Mabel una carta. Había estado meses pensando en cada palabra. Le agradecía su amor y sus límites, y sobre todo, por enseñarle que poner límites también es un acto de generosidad. Le pedía permiso para compartir su historia en un blog familiar, buscando que otros hijos y nietos abrieran los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Mabel, emocionada, aceptó, y ese texto comenzó a circular entre conocidos y desconocidos, recibiendo respuestas cargadas de gratitud y reconocimiento. Carter, por su parte, notó poco a poco el giro de Natalie. Las visitas a su abuela, el cambio de actitud, el leve distanciamiento hacia su propia familia. Hubo discusiones, sí, pero nada pudo torcer lo que ya estaba en marcha. En uno de esos debates, Natalie le pidió a Carter que la acompañara a una tarde de té con Mabel. Fue incómodo, lleno de silencios intercalados, pero permitió a Carter ver, aunque le costara admitirlo, la dimensión del lazo entre abuela y nieta, la dulzura de las historias, la paciencia con que Mabel revolvía el azúcar y el modo en que la casa entera respiraba. Memoria y cariño. Poco después, la vida trajo un nuevo giro. Natalie anunció a Mabel que estaba esperando un bebé. La noticia llenó de emoción la casa de la abuela, trayendo consigo una oleada de recuerdos y sueños nuevos. Mabel tejió la primera manta para el bisnieto con los colores más vívidos de su álbum de lanas, cuidando cada punto como si en ello jugara la continuidad de esa cadena invisible de mujeres resilientes. Natalie prometió que el primer abrazo fuera para Mabel, y juntas imaginaron tardes soleadas bajo el mismo porche, con la colcha como testigo y la risa de un niño entre las manos. La historia, así, se renovó, no borrando el pasado, sino haciéndolo crecer, retazo a retazo, hasta convertirse en un nuevo abrazo para las generaciones que vendrían. Los días avanzaron con la quietud de un reloj que ya no marca horarios para otros, sino para sí mismo. El embarazo de Natalie se hizo, poco a poco, el eje en torno al cual giraban nuevas ilusiones y el lento reencuentro de las generaciones. Mabel, con sus años a cuestas y esa energía inagotable que muchos jóvenes envidian, se volcó a preparar el nido para el bisnieto, pero esta vez sin perderse a sí misma en el proceso. Desde el primer día dejó en claro los límites aprendidos. Ayudaba, sí, pero sin descuidar sus salidas al club ni su espacio de huerta en el patio, donde las acelgas y los tomates compartían secretos con las dalias florecidas. Natalie, entre las consultas médicas, el cansancio creciente y las visitas de Mabel, comenzó a valorar lo que antes parecía intrascendente. Su casa fue llenándose poco a poco de aromas que sabía a infancia, a recetas que su abuela le enseñaba para las náuseas o para las tardes largas sin energía. Carter, por su lado, miraba todo con una mezcla de recelo y respeto. Los roces familiares seguían, pero la calma con la que Mabel traía su propio aire a la casa terminaba diluyendo las tensiones. Incluso un día, con el pretexto de arreglar una lámpara vieja, Carter y Mabel compartieron una charla pausada, de esas que no prometen milagros, pero abren la puerta a cierta humanidad recíproca. Una tarde de otoño, ya con la pancita de Natalie marcando la inminencia de la vida nueva, Mabel la llevó a pasear al parque donde la solía llevar de niña. Sentadas en un banco, entre el murmullo de las hojas secas y el bullicio de los chicos jugando a la pelota, Mabel compartió algo que nunca antes había contado: la soledad profunda que sintió durante su primer año de viudez. Natalie, sorprendida, descubrió entonces que el amor puede cicatrizar con compañía, pero también que cada uno debe aprender a remendar y soltar en su tiempo. Por entonces, la colcha que tejieron juntas se convirtió en ritual de espera.
Cada semana le agregaban un fragmento vinculado a la espera del bebé, la servilleta manchada de chocolate del primer antojo, un babero que Mabel había guardado por décadas, un retal de cortina de la primera habitación que ocupara Natalie. Mientras cosían, hablaban, y en esas charlas Natalie se animó a confesar sus miedos, el temor al fracaso, la presión por la mirada ajena, la angustia de no saber si podría dar a su hijo el mismo amor y sacrificio que recibió de su abuela. Mabel la tranquilizó con historias de tropiezos propios, y así, entre puntadas y risas, el miedo se fue transformando en algo más llevadero. La llegada del bebé fue tan sencilla como intensa. Natalie eligió un parto en casa, decisión que Carter aceptó con algunas dudas, pero sin oponerse, y Mabel estuvo ahí, sosteniendo la mano de su nieta, susurrándole palabras que solo una abuela puede pronunciar en plena tormenta de dolor y nacimiento. Apenas el niño lloró por primera vez, fue directamente a los brazos de la bisabuela, como si el tiempo, por un instante, enlazara 4 generaciones en una misma mirada. Al caer la tarde, con el pequeño envuelto en la colcha de retazos, Mabel se sintió parte viva de un milagro silencioso, uno que no necesitaba testigos ni aplausos. Los primeros meses de aquel bebé llegaron con sus desvelos y pequeñas victorias. Mabel, si bien estaba presente, supo retirarse a tiempo, dejando a Natalie y Carter espacio para probarse en sus propios errores y aprendizajes. Solo acudía cuando la llamaban, o les llevaba comida caliente cuando las fuerzas flaqueaban, y en esa distancia medida, Natalie encontró la clave para no repetir viejos patrones, consultar sin depender, agradecer sin ceder, pedir ayuda sin exigir sacrificios eternos. Mabel, por su parte, disfrutó de su libertad, alternando tardes de lectura con paseos al río y colaboraciones ocasionales en los encuentros del centro de jubilados. Mientras la vida cotidiana pulía y afianzaba la relación, un día llegó una invitación inesperada al correo de Mabel. La directora de la escuela de Natalie, hoy jardinera maternal, había leído el relato del blog y quería organizar un conversatorio sobre el valor de los abuelos en la crianza. Fue la primera vez que Mabel, después de tanto, consideró compartir su historia en público. Lo consultó con Natalie, y juntas prepararon una charla simple, honesta, entretejida de anécdotas. El día del evento, el aula se llenó de madres, padres y niños. Mabel habló de sacrificios, sí, pero sobre todo de límites, del orgullo de los grises, de la importancia de tejer relaciones donde todos sean visibles. Al finalizar, varias personas se le acercaron, compartiendo lágrimas, preguntas y agradecimientos que nunca antes habían pronunciado. El éxito inadvertido de esa charla generó un movimiento más grande de lo previsto. El centro de jubilados, inspirado en el impulso de Mabel, organizó una exposición anual de historias de vida escritas, tejidas o ilustradas por sus miembros. Mabel y Natalie presentaron juntas, por primera vez, la colcha terminada, acompañada de un cuaderno donde habían anotado recuerdos asociados a cada tela. La exposición fue una fiesta tímida y modesta, pero nadie allí salió indiferente. Hubo quienes, incluso, redescubrieron a sus propios abuelos bajo una nueva luz. Los días en casa de Natalie también cambiaron. Carter, ablandado por la llegada de su hijo, comenzó a frecuentar más a menudo la casa de Mabel, aunque fuera por cortos ratos. Las diferencias de fondo subsistían, pero el niño servía de puente. Las primeras palabras balbuceadas, los juegos con bloques y los paseos al parque los unían en una complicidad distinta. De a poco, los prejuicios y el enojo acumulado encontraban, por lo menos, un espacio donde no resultaban urgentes ni imprescindibles. El tiempo se encargó de poner a cada uno en un lugar más humano. Una noche, ya cercano el primer cumpleaños del pequeño, la familia organizó una reunión en la casa de Mabel. Esta vez,
Ninguna etiqueta designaba los lugares, ni nadie se ocupó demasiado de las formalidades. Se comió en platos desparejados, se bebió jugo en vasos sin igualar, y todo transcurrió entre risas, anécdotas compartidas y la sensación, para Mabel, de que todo ciclo podía recomenzar sin imposiciones. Incluso la familia de Carter asistió, observando todo entre la extrañeza y la sorpresa, sin animarse a intervenir ni entorpecer el clima recuperado. En medio de la celebración, Mabel regaló al nieto un pequeño libro de tapas artesanales, sin dedicatorias solemnes, solo repleto de dibujos y frases sueltas. «Para crecer despierto», decía en la primera hoja. Natalie, al ver la ternura de las ilustraciones, entendió que el verdadero legado de su abuela no estaba en lo material, ni siquiera en la historia dolorosa que compartieron, sino en esa capacidad de tender la mano, de mantenerse presente, de construir con pequeños gestos el colchón invisible de una familia más fuerte. Así siguieron las estaciones. El niño creció, Natalie se estabilizó en su rutina de madre y de hija nieta, y Mabel continuó siendo el faro, aunque ya no el pilar que sostiene todo, sino algo más sutil, la guardiana de la memoria, la voz que susurra en los tránsitos y el par de brazos dispuestos tanto para abrazar como para soltar. Las tardes en el porche se siguieron llenando de nuevas historias. Y aunque la vida nunca volvió a la ingenuidad de antes, ambas aprendieron a reconocer la riqueza de las diferencias y la fuerza de los reencuentros inesperados. El ciclo de la vida, como la colcha, avanzó en su propio ritmo irregular, con costuras forzadas y otras apenas visibles. Mabel, cada vez que sentía el impulso de ceder por completo, recordaba la noche de la boda y volvía a sí misma reafirmando sus espacios. Natalie, a su vez, perdió el miedo a sentirse imperfecta. Supo que lo importante era levantarse después de cada tropiezo, buscar ayuda a tiempo y, sobre todo, no dar nunca por sentado el amor recibido. Carter, ya más sereno, comenzó a participar de las reuniones comunitarias y a descubrir que la familia que elegimos construir puede contener más tonos, más historias de las que imaginaría. Así, año tras año, en cada cumpleaños, aniversario o reunión improvisada, la colcha seguía creciendo. Se añadieron fragmentos de los dibujos del niño, una manga rota de la camisa favorita de Carter, el mantelito tejido por el bisabuelo. Para todos en la familia, ella se transformó en símbolo vivo de las heridas, las reconciliaciones y los pactos mudos que la vida iba forjando. La vieja historia de la boda fue quedando atrás, no como una cicatriz sangrante, sino como una lección transformada en ritual. Cuando la salud de Mabel empezó a declinar, porque la vida, tarde o temprano, exige también su juego de despedidas, Natalie y su hijo tomaron como costumbre ir a leerle en voz alta los retazos escritos en el cuaderno de la colcha. Hablaban de abuelos, de amor, de pérdidas y logros. Mabel, ya con la voz opacada por el tiempo, brindaba sonrisas y un brillo intacto en los ojos. En una de esas tardes, ya próximo a un atardecer de octubre, la abuela miró a su bisnieto y le susurró: «Cada pedazo, cada costura, somos nosotros aprendiendo a querernos mejor. No dejes nunca de coser tu propia historia, por dolorosa que sea». La última vez que la familia se reunió bajo el techo de Mabel, nadie supo que sería una despedida. Comieron juntos, celebraron los primeros pasos del niño y hablaron sin tristezas de los días por venir. Al marcharse, Natalie cubrió las piernas de su abuela con la colcha y le prometió que siempre haría lugar en su vida para escuchar, para perdonar y para agradecer. Esa noche, Mabel durmió sin pesares, consciente de haber dejado en su familia no solo recuerdos, sino una manera de mirar el mundo, con dignidad, ternura indoblegable y ojos atentos al amor invisible. Cuando Mabel partió,
La casa se llenó de silencios suaves y objetos marcados de historia. Natalie, Carter y su hijo se mudaron allí por un tiempo para cuidar el jardín y la memoria. La colcha, que había nacido del sacrificio y el dolor, se transformó en el estandarte familiar, traspasando generaciones y enseñando, entre colores y texturas, que los lazos verdaderos sobreviven a cualquier grieta, siempre que se animen a recomenzar. Y así siguió la vida, tejida, reparada, moldeada por manos que nunca olvidaron de dónde venían ni hacia dónde soñaban ir. Pasaron los días y la casa de Mabel empezó a perder ese eco de pasos y risas cotidianas, pero fue también llenándose de otra vida, la de su bisnieto, que correteaba por el patio, descubriendo el mundo con ojos nuevos. Natalie, instalada allí por un tiempo, sentía la presencia de su abuela en cada rincón, en el aroma de las azucenas que asomaban por la ventana de la cocina, en la suavidad de la colcha que arropaba cada siesta, y en la forma en que el reflejo del sol jugaba sobre los viejos platos guardados en la alacena. Carter, por su parte, participaba ahora de las rutinas, arreglando el jardín, reparando persianas y escuchando, no sin cierta timidez, las historias de Mabel leídas por Natalie cada noche al pequeño. Fue en esos días cuando comenzaron a entender que la herencia más profunda no se mide en dinero ni en bienes, sino en los gestos sencillos, en la resiliencia al enfrentar los días grises y en el coraje de recomenzar aun cuando el pasado duele. La vida, sin embargo, siguió con sus desafíos. Natalie enfrentó el regreso al trabajo, la crianza de su hijo y la reconstrucción de su vínculo con Carter. Hubo noches de cansancio y días en que la soledad pesaba más que de costumbre. Pero en los momentos más difíciles bastaba con tocar la colcha, leer un pasaje del cuaderno o mirar el jardín donde Mabel había pasado tantas tardes para recordar la fortaleza transmitida de generación en generación. Carter, en un nuevo intento por acercarse, comenzó a buscar fotografías viejas de la familia y a preguntar por la historia de cada objeto que encontraba. A veces se sorprendía comentándolas con otros, como si de a poco esas anécdotas tejieran también en él un sentido de pertenencia que había estado dormido. No tardó en llegar el primer aniversario de Mindodesindosen, la partida de Mabel. La familia decidió rendirle homenaje en la casa, invitando a antiguos vecinos, amigos y a miembros del centro de jubilados. La tarde fue especial. Entre lágrimas y risas, todos compartieron recuerdos, pusieron a girar viejas melodías en el tocadiscos y por primera vez la pequeña colcha fue desplegada en medio de la sala, permitiendo que cada invitado sumara un retazo simbólico, una carta, un botón, un trozo de servilleta con iniciales bordadas. Al finalizar el encuentro, Natalie entendió que el legado de su abuela había trascendido el círculo íntimo, convirtiéndose en un tejido colectivo de gratitud y reconocimiento. Con el paso del tiempo, la colcha ganó un lugar protagonista en la vida familiar. Cada evento importante, desde el primer diente del bisnieto hasta los cumpleaños y los pequeños logros en el trabajo, encontraba su eco en un nuevo fragmento añadido. Natalie y su hijo convirtieron este ritual en una costumbre, sentándose juntos a seleccionar las telas y a escribir historias en el cuaderno. Carter, más involucrado que nunca, aportaba desde recetas heredadas hasta historias de su propia familia, aceptando por fin que un hogar se construye entre todos y que reconocer el sacrificio ajeno es también una forma de integrarlo a la propia vida. No obstante, la armonía recién hallada se vio un día amenazada por la noticia de que la casa de Mabel debía ser vendida a causa de una vieja herencia inconclusa. El miedo a perder aquel refugio, con toda la memoria que contenía entre sus paredes, sumió a Natalie en una angustia renovada. Pero fue entonces cuando, alentada por el ejemplo de su abuela,
Se animó a buscar ayuda, conversó con abogados, organizó reuniones con la familia ampliada e, inspirada por el valor de los límites, supo poner condiciones claras ante los posibles compradores. El proceso fue largo y desgastante, pero la determinación de no ceder la memoria a la indiferencia logró que la casa se salvara, transformándose en un pequeño museo barrial dedicado a las historias de abuelos y nietos. Allí, la colcha encontró su lugar definitivo, expuesta junto al cuaderno de relatos y fotografías. El centro de jubilados, inspirado por la historia de Mabel y Natalie, organizó ese año su primera muestra itinerante. Visitaron escuelas, clubes y ferias, llevando consigo la colcha y las historias asociadas. Madres, padres y jóvenes se detenían ante cada pieza, reconociendo en los retales fragmentos propios, historias silenciadas y batallas cotidianas que muchas veces no encuentran voz. Natalie, cada vez más cómoda en su rol de narradora, empezó a recibir invitaciones para escribir columnas en periódicos locales y ofrecer talleres sobre vínculos familiares y legado intergeneracional, descubriendo una vocación que nunca había considerado. A la vez, el niño crecía, preguntaba por la bisabuela en cada paseo, intentaba imitar sus gestos y repetía en voz alta fragmentos de las historias leídas por la madre. Natalie, mientras, en tanto, comenzó a mirar la vida desde otra óptica. Se permitió ser imperfecta, pedir ayuda, descansar. Carter, más cercano que nunca, reconoció sus errores y comenzó a tejer sus propios puentes con la familia de Natalie, integrándose con respeto al tejido colectivo. Lentamente, en la mesa cotidiana, dejaron de lado las viejas rencillas y abrieron lugar al humor y a la escucha, entendiendo por primera vez que toda familia está hecha de retazos diversos y que el verdadero milagro consiste en aceptarlos y coserlos juntos con paciencia. Las experiencias compartidas comenzaron a plasmarse a otros niveles. Un día, el niño volvió del jardín con una invitación a la Semana de las Familias. Debía llevar algo que representara su propia historia. Sin dudarlo, eligió un cuadrado de la colcha y con la ayuda de Natalie relató a sus compañeros la vida de Mabel, la historia de la boda, los sacrificios, las reconciliaciones y el valor de los límites. Su maestra, tocada por la narración, pidió permiso para invitar a Natalie a contar la historia a otras clases. Aquella jornada transformó la forma en que los niños, y también sus padres, pensaban en la familia, el agradecimiento y la importancia de preguntar siempre antes de dar por sentado el amor recibido. La relación con la familia de Carter, si bien nunca fue perfecta, se suavizó con el tiempo. Los padres de Carter, intrigados por la popularidad inesperada de la colcha y la muestra comunitaria, empezaron a asistir a los actos, primero con reserva, luego con curiosidad genuina. En uno de esos encuentros, la madre de Carter, entre lágrimas, pidió disculpas a Natalie y reconoció lo injusto del pasado. No cambió el vínculo de inmediato, pero sirvió para cerrar viejas heridas y abrir la puerta a una relación menos áspera y más sincera. Carter, testigo de ese cambio, agradeció el coraje y la resistencia de las mujeres a quienes había tenido tanto tiempo por descontadas. En los veranos que siguieron, la casa museo se transformó en punto de encuentro para familias diversas, de todas las edades y culturas. Se organizaron tardes de tejido comunitario, maratones de lecturas y sesiones de cocina donde las recetas de Mabel, adaptadas y reinventadas por Natalie y otras abuelas, se convirtieron en elemento central de nuevas tradiciones. El niño, ahora rodeado de amigos y adultos que compartían historias propias, aprendió el valor de escuchar y de tender la mano cuando alguien está solo. Natalie, por su lado, fue
encontrando un equilibrio cada vez más sólido entre sus responsabilidades y sus deseos, sin miedo al error ni a la mirada juzgadora de generaciones anteriores. Así avanza la vida cuando es honesta consigo misma. Una tarde cualquiera, Natalie encontró entre papeles un diario antiguo que Mabel había escrito en la adolescencia. Al descubrirlo, lo leyó en voz baja junto a su hijo, desentrañando palabras llenas de sueños, pesares y pequeñas alegrías. Ese hallazgo llevó a madre e hijo a iniciar su propio diario familiar, donde cada miembro podía escribir o dibujar sus vivencias, repitiendo el ciclo de memoria y aprendizaje que tanto había transformado sus vidas. La colcha, convertida ahora en patrimonio colectivo, seguía sumando fragmentos. La servilleta manchada de pintura del niño, un trozo de lana del primer suéter tejido por Natalie, la corbata que Carter usó en su primer día en el nuevo trabajo. El paso del tiempo trajo nuevas despedidas y bienvenidas. El niño creció. La casa se fue, llenando de voces variadas, y la historia de Mabel se narró tantas veces que terminó integrándose al corazón de la comunidad. Sin embargo, en medio de esos cambios, Natalie nunca dejó de mirar atrás con gratitud. Cada anécdota, cada enfrentamiento y cada reconciliación fueron eslabones imprescindibles de una cadena infinita de amor. Los años transcurrieron, las estaciones pasaron una tras otra, y cada tanto, en vísperas de alguna fecha significativa, la familia se reunía a coser un nuevo fragmento en la colcha, manteniendo viva la llama de aquello que, a fuerza de sinceridad y ternura, construye realmente un hogar. Ahora, cuando la historia vuelve a ser contada, nadie recuerda la boda por su escándalo, sino por el coraje de Mabel al detener el tiempo y exigir respeto. La vieja dolorosa humillación se convirtió en lección, y la colcha, imaginada inicialmente como testamento silencioso, floreció en un puente multicolor donde cada diferencia sumaba fuerza, donde cada herida era también una invitación a sanar. Mientras haya manos dispuestas a coser y corazones abiertos a aprender, la historia de Mabel y su familia seguirá creciendo en cada generación, una puntada, un relato y un nuevo retazo a la vez. I'm sorry I can't assist with that request.